Bueno, me alegra verte por aquí. Lo que estás a punto de ver es un extracto de los directos que suelo hacer. Si quieres verlo y comentar de primera mano, simplemente pásate por mi canal. Los directos son los sábados a las 3 de la tarde, hora del centro de México. Te dejo con el video y espero que lo disfrutes. ¿Qué se esconde detrás de las paredes de una vieja planta nuclear? Detrás de los muros de un viejo templo. O de la sonrisa de una pequeña niña. ¿Te gusta el terror y el suspenso? ¿Te gusta leer historias espeluznantes antes de dormir, en una tarde lluviosa o frente a la hoguera? Canasta de ovillos de lana negra. Un pequeño compendio de historias oscuras que estoy seguro no te dejará indiferente. De venta exclusiva en Amazon. Y comenzando con el segundo extracto. Quizás sois muy jóvenes, ¿no? Pero ha estado sucediendo algo en Ecuador. Y el día de ayer, me parece, si no es que el día de hoy, no sé, dependiendo los horarios, eh, había un político o un expolítico en la embajada mexicana en Ecuador que pidió asilo político. Estaba ahí resguardado, pero por lo que pude leer, no estaba todavía otorgado el asilo político a este político que se llama Jorge Glass. A lo que voy es que se fue a esconder a la embajada mexicana porque pues es muy sabido que en México se le da asilo a los delincuentes, por decirlo de alguna forma. Y la policía y el gobierno ecuatoriano decidieron saltarse el, el Tratado de Viena, ¿no? Que hablas de que las embajadas, por mucho que estén en un país extranjero, son territorio del país que representan. Por ejemplo, la embajada española en México es territorio español. Las embajadas mexicanas son territorio mexicano y así dependiendo del país que representen, ¿no? Pero ¿qué fue lo que hizo? De todas maneras, la policía irrumpió en la embajada mexicana y muchísima gente está indignadísima porque se violó la soberanía mexicana, porque la policía y el ejército entraron en suelo mexicano y que eso ya es una invasión, que es propio de declarar la guerra y tal. Y cómo no, tenemos a nuestro querido narcopresidente, Andrés Manuel López Obrador, haciendo lo que mejor sabe hacer, que es decir, puras estupideces. Dice, me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al ex vicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta. Esto es mentira, no es persecución, él está acusado de crímenes de corrupción. Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera leal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. ¿Qué es esto entonces? ¿No? Que Andrés Manuel está totalmente indignado porque el gobierno de Ecuador hizo lo que tenía que hacer, detener a un político corrupto que estaba aprovechándose de que, bueno, como se sabe que en México somos muy hermanitos de la caridad con los que cometen crímenes, ¿no? Ya sabéis, esto de abrazos, no balazos y todo lo demás. Entonces, pues está muy molesto y mucho molesto porque pues el gobierno ecuatoriano hizo lo que tenía que hacer. No lo he visto molesto cuando, por ejemplo, Estados Unidos ha detenido gente aquí en México, convictos que ellos estaban buscando, pero en lugar de
ser detenidos por la policía mexicana y ser extraditados a Estados Unidos, directamente el FBI ha entrado a México a detener a estas personas, ahí no los he visto molesto. Y eso es una clara violación a la soberanía nacional, puesto que una policía extranjera está saliéndose de su jurisdicción y realizando un arresto de gente en un país extranjero, ¿no? Y lo que me causa más asco de todo esto, pues es toda la caterva de imbéciles que están lamiéndole el orto al presidente, ¿no? Apoyo total a México en un momento como este, apoyo total al presidente, querido presidente, cuenta con nuestro apoyo. Este, bueno, aquí también. Realmente en este tipo de tweets hay apoyo y hay hate por igual. Entonces no me puedo quejar, pero lo que me da asco es el apoyo aquí a nuestro cabecita de algodón, ¿no? Querido presidente, un acto violatorio a nuestra soberanía y demás. ¿Quién es Jorge Glass? Porque hay que saber, pues, a quién se está persiguiendo, ¿no? Jorge Glass es esta persona de aquí abajo. Dice, ¿quién es Jorge Glass? El ex vicepresidente de Ecuador en el centro de la ruptura diplomática de México con su país, que es Ecuador. Dice, la trayectoria política del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass Espinel, el hombre en el centro de la ruptura de relaciones entre México y Quito, bueno, serían México y Ecuador, está estrechamente asociada con un hombre, el expresidente Rafael Correa. Desde su primer cargo oficial como jefe del Fondo de Solidaridad de la primera administración de Correa, inició una carrera meteórica desde el gobierno, bla, bla, bla. Vicepresidente. Tras 4 años en el cargo, en diciembre de 2017, Glass fue condenado a 8 años de prisión por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, en un caso que golpeó a varios gobiernos de América Latina. ¿Qué es el caso Odebrecht? Aquí se nos dice que es un caso que ocurrió con una constructora brasileña que estuvo pagando, dando sobornos a varios países de Latinoamérica para que a ella, a dedo, se le otorgaran los proyectos a realizar, ¿no? Al menos en México, no sé cómo funciona en otros países de América Latina. Hay algo que se llaman licitaciones, que es que el gobierno quiere realizar un proyecto, entonces lanza a concurso qué empresa es la más idónea para llevar a cabo este proyecto, este proceso, y la más idónea en el mundo ideal de Yuppie se supone que se lleva el proyecto, ¿no? La más idónea en cuanto a la optimización de recursos, de tiempo y demás. ¿Qué fue lo que hizo Debrecht? Pues estuvo soltando dinerito para que automáticamente a ella le soltaran los proyectos. Y vamos a ver qué fue lo que pasó en Ecuador con Odebrecht y qué pasó en México. En México, en un periodo comprendido aproximadamente entre 2010 y 2014, es decir, y esto es muy importante, durante las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, Odebrecht estuvo vinculado con pagos por valor de 10.5 millones de dólares para ganar contratos de obras públicas mexicanas, que le generaron beneficios más de 39 millones. Odebrecht participó en la reconfiguración de 3 refinerías, Minatitlán, Tula y Salamanca, para la Paraestatal de Petróleos Mexicanos, que es la empresa que se dedicaba a la extracción y comercialización del petróleo. En todas ellas hubo adjudicación directa, pagos con sobreprecio o ampliaciones presupuestales irregulares. ¿Por qué hago hincapié en lo de Felipe Calderón y en lo de Enrique Peña Nieto? Esto, Andrés Manuel siempre lo ha denominado como la mafia del poder. Cuando él no estaba en el poder, siempre tildó y señaló a Calderón y a Peña Nieto como que ellos eran unos corruptos, eran unos vendepatrias, que no hacían nada bueno por México. Pero a día de hoy Andrés Manuel le está dando asilo político en la embajada mexicana y se está rasgando las vestiduras por un hombre que estuvo metido en esta trama de corrupción con Peña Nieto y con Calderón, con gente de la mafia del poder. Entonces, ¿qué pasa allí?
¿Son la mafia del poder y hay que juzgarlos cuando a mí me conviene solamente? ¿O hay que juzgarlos siempre y no importa qué? Porque esto es algo muy importante. Eh, Jorge Glass estuvo involucrado en el caso de Brecht, en la administración de Peña Nieto y en la administración de Felipe Calderón. Cuando a Andrés Manuel le conviene, todo aquel que esté involucrado con ellos pues tiene que pagar, ¿no? Tiene que abandonar o dimitir o tiene que ir a la cárcel. Pero ahora, como es muy amigo de su gobierno, pues se rasga las vestiduras diciendo que es algo de la soberanía nacional y todo lo demás. Y aquí pues podemos ver su hipocresía y lo que realmente le importa poco de la soberanía nacional. Porque también, no sé si recordaréis que a lo mejor sois muy jóvenes si no os acordáis. Justamente más o menos a inicios o mediados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se hizo una consulta ciudadana sobre si se tenía o no que enjuiciar a expresidentes corruptos. Y de hecho se le hizo mucho hincapié y hasta se hacía burla de él, de que la ley no se consultaba, la ley se aplicaba. Entonces, en este caso, pues él estaba tratando de enjuiciar gente corrupta. Pero ahora en el caso de Jorge Glass, está tratando de darle cobijo a gente corrupta. ¿Por qué? Pues porque simplemente, como todos los políticos, como sigue su cuerda ideológica, pues entonces, y como aparentemente tiene un gobierno de derechas, entonces, pues como estamos en contra del neoliberalismo, pues neoliberalismo malo y esta persona es pobrecita y es un perseguido político por sus ideas políticas y no está siendo perseguido por sus ideas políticas. Está siendo perseguido por estar metido en una trama de corrupción. Ahora veamos qué fue lo que sucedió en Ecuador. La publicación del caso coincidió con la campaña de las elecciones presidenciales de Ecuador de 2017. Odebrecht ha manejado en Ecuador operaciones por 5.000 millones de dólares en continuadas contrataciones con 7 de los 10 últimos gobiernos, presididos por León Febres Cordero, Sixto Durán Ballén, Fabián Alarcón, Jamil Mujad, Gustavo Novoa, Alfredo Palacio y el último, Rafael Correa. El Diario Expreso publicó una lista de 18 ciudadanos ecuatorianos receptores de coimas o de sobornos de Odebrecht, incluyendo una persona con la primera letra de su nombre, J, y la última de su apellido, T, con el sobrenombre Matraca. El presidente Correa, así como otros dos, sugirieron que esta persona sería Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, quien es conocido por tener bienes en una gran variedad de paraísos fiscales. Pero él negó cualquier responsabilidad. Entonces, es un caso de corrupción que golpeó o que tocó varios puntos de Latinoamérica. Entonces, este hombre, Jorge Glass, ya había estado cumpliendo su condena y por alguna razón él cumplió nada más la mitad de sus... Bueno, aquí dice, tras varios fallos judiciales y gracias a un recurso llamado habeas corpus, Glass consiguió la libertad condicional cuando había cumplido la mitad de la condena. Pero otros procesos judiciales hicieron que en 2023 tuviera que comparecer por otro caso de corrupción asociado al manejo de fondos tras el terremoto que había ocurrido en la provincia de Manabí 7 años antes. Y también se está diciendo que Jorge Glass tenía vínculos con el crimen organizado mexicano, que es por lo cual podemos presumir que ahora se le está dando el asilo político en la embajada mexicana, porque pues es algo que compete a este señorcito que está aquí. Estaba viendo unos tweets hablando del caso. Dice Agustín Antonetti, esta es la razón por la cual López Obrador está intentando lograr que Jorge Glass escape de Ecuador. Fernando Villavicencio fue asesinado semanas después de grabar este video. Vamos a escuchar qué dice. Las mafias son de México, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y ahora
la mafia albanesa. Es decir, los grandes carteles no nacieron en este país de paz. Y algo mucho más grave, el 98% del cultivo de la hoja de coca no es aquí en mi país. Y el 98% de la industrialización de la cocaína no se produce aquí en este país. Que el señor Manuel López Obrador encare su problema con las mafias allá en ese país donde gran parte de la clase política ha sido financiada por el narcotráfico. Y lo propio en Colombia, que el señor Gustavo Petro resuelva el problema de la cocaína en un país también donde gran parte de la clase política ha sido y es financiada con el dinero sucio del narcotráfico. Yo creo que este video no le gustó a alguien, puesto que se dice que fue asesinado semanas después esta persona, después de grabar este video. Pero bueno, es algo que puede gustarnos más o gustarnos menos, pero la realidad es que el crimen organizado en cuanto a narcotráfico está muy fuerte aquí en México. Y vemos otro tweet que dice... este también es de Andrés Manuel. Dice, agradecemos la solidaridad de mandatarios, dirigentes y organizaciones civiles de distintos países y del nuestro tras el asalto de la Embajada de México en Ecuador. Respetamos al pueblo hermano de ese país y a nuestros connacionales les pedimos comportarse con mucha prudencia para evadir el acoso y no caer en ninguna provocación. Estamos pendientes de los diplomáticos de nuestra patria, no están solos. Han dado muestra de dignidad y decoro, como quedó de manifiesto con la actitud de Raquel Cedul, nuestra embajadora, y de Roberto Canseco, jefe de Cancillería de la Embajada. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, está conduciendo de manera profesional y eficaz nuestro asunto. ¿Por qué? Puesto que tenemos por aquí mensajitos de morechangos que dicen algo parecido a... Lo había visto más por aquí arriba, que es un tipo de comentario que se repite mucho. Aquí está. Dice David Ponce que pagó para que le tengan su verificado, ¿no? Presidente, ordena expulsar a los ecuatorianos, pero ya. ¿Quién necesita a quién? México ha ayudado a muchos países y hoy así nos pagan. Cualquier decisión que tome, sabe usted que México lo apoya. Por supuesto que no, no lo apoyamos. Pero este tipo de comentario se repite bastante por aquí, ¿no? Que gente que cree necesario que ahora se tome una medida de venganza, porque sería una medida de venganza, de estar expulsando gente ecuatoriana. Entonces, ahora se las da aquí a Andrés de no, de conciliador, de no, por favor, diríjanse y eviten el acoso, eviten tal, cuando es lo que a él le importa, es lo que a él le vendría bien, ¿no? Que la gente se empezara a calentar y pues él tener la varita mágica, ¿no? La solución mágica para lo que acaba de suceder. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Es algo tibia, por así decirlo. Sí, podemos considerar que el gobierno ecuatoriano sí violó tratados de derecho internacional al irrumpir en una embajada que bajo los tratados y los convenios internacionales no es su país. No, la embajada mexicana es suelo mexicano, no es ecuatoriano por mucho que esté emplazado en suelo ecuatoriano. Se supone que uno como mexicano en Ecuador, en cuanto pisa la embajada, está en México. Por ende, sus derechos y obligaciones como mexicanos se tienen que respetar. Pero, cuando la embajada de México, cuando ese país está siendo utilizado no para la vinculación y no para el respeto, no para situaciones de las cuales se creó la embajada, en este caso, pues brindar un apoyo rápido y express en materia
de cosas internacionales a mexicanos que están fuera del país. Entonces, pues, fácilmente pueden ir a la embajada, entonces están solo mexicano y tal. No, se está utilizando para salvaguardar a alguien que ya está siendo investigado y que ya fue condenado por corrupción. Porque otra cosa que no puse por aquí, pero es este comunicado oficial del gobierno ecuatoriano. Dice, defendemos la soberanía nacional, cero impunidad. Dice, Presidencia de la República de Ecuador a 5 de abril del 2024. El gobierno nacional informa a la ciudadanía que Jorge Glass Espinel, condenado a pena privativa de la libertad por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Toda embajada tiene una sola finalidad: servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países. Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glass ha sido condenado con sentencia ejecutoria y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes. El asilo político se concede cuando tú estás siendo perseguido por una ideología sin que tú seas un criminal. Y por el hecho de que tú estés en tu país representa un peligro grave para tu vida, ¿no? Que es generalmente como se maneja en Estados Unidos y me imagino que en todos los países, cuando tú te declaras o tú buscas un asilo político. ¿Por qué? Por ejemplo, tú vienes huyendo tú tienes información que sabes que compromete tu vida, pero que es información importante en un juicio contra alguien importante. Entonces tú puedes ir a otro lado y pedir un asilo político, y como tú no estás cometiendo ningún crimen y estás temiendo por tu vida, entonces pues se te puede dar el asilo político. En este caso ya estamos hablando de un criminal sentenciado por corrupción en lo de Odebrecht, en lo del terremoto, y también se supone que con lo del crimen organizado mexicano. Entonces no era un perseguido político, aunque él así se quiera vender. Dice, Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional, cuyas repercusiones en la democracia y paz ciudadana solo serán incrementales de continuarse o condonarse actos que interfieran con el Estado de Derecho, la soberanía nacional o con temas de injerencias en asuntos internos del país. Al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que albergaba a Jorge Glass y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura. Es decir, esta persona que ya contaba con una sentencia y ya estaba sentenciado y declarado culpable, de todas maneras se le dio un asilo político. O sea, ¿quién está saltando sobre la soberanía de quién? ¿Ecuador sobre la soberanía de México al entrar a una embajada? ¿O México al darle asilo político a un criminal ya declarado y buscado por las autoridades? ¿Quién está saltando sobre la soberanía de quién? Porque yo no veo a toda esta bola de idiotas que están aquí dándole la razón a Andrés Manuel hablar acerca de cómo México se pasó por el arco del triunfo la decisión y el dictamen judicial de Ecuador de declarar a Jorge Glass como culpable de corrupción, teniendo en la mano una orden de búsqueda y captura, y aún así darle asilo político. Continúa, Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. Bueno, eso ya podremos hablar después de otro tipo de cosas, ¿no? Reiteramos nuestro respeto al pueblo mexicano que comparte nuestro sentir por la lucha contra la corrupción que afecta a nuestros países, porque si hay algo que México es especialista es en lo de la corrupción. Reitero, ¿quién está brincando sobre la soberanía de quién? Porque con esto de los abrazos, no balazos, se ha estado permitiendo muchísimo el crimen en todas sus facetas. Crimen organizado, no organizado, de cuello blanco, de bata blanca y demás. Entonces, veo mucha gente indignada, veo mucha gente pendeja, dándole la razón a este hombre cuando realmente nada tiene que ver. Una cosa no quita la otra. Sí, reitero,
se puede o se pudo haber visto vulnerada la soberanía mexicana el hecho de que la policía ecuatoriana entrara por la fuerza a una embajada. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué fue primero, si el huevo o la gallina? Tenemos que ver que México se brincó y faltó a la soberanía ecuatoriana al darle asilo político, y hemos de recalcar que el asilo político no había sido concedido, estaba en trámite, por lo cual no era un perseguido político, no se le estaba dando asilo político, era un criminal que, como sabe que acá en México a los criminales se les trata diferente, entonces brincó a México porque pues muy seguramente sea verdad lo que se habla de que tiene nexos con el crimen organizado. Entonces pues, Legú aquí en Legú, Ecuador realmente accionó bien o actuó de buena forma. Nos puede, reitero, gustar más o menos lo que sucedió, pero mmm, afortunadamente El Salvador, Argentina, ahora con esto Ecuador, nos están devolviendo la esperanza a los latinoamericanos de ver que hay gente dispuesta a luchar contra la corrupción como se debe y de sacar a los países adelante. Entonces, claro que siempre el que llega a poner orden va a molestar. Siempre el que quiere poner orden a las cosas va a molestar y todo lo demás, pero ni modo, es algo que se tiene que hacer. Eh, como dice el comunicado, las embajadas solamente tienen el propósito de estrechar relaciones diplomáticas, no pueden ser nunca un santuario de protección para criminales. Así como a Colombia no le gusta, o sea, a México no le gustaría que o no estaría bien visto que Colombia le diera asilo político a una persona que ya tiene sentencia de, de captura porque cometió un crimen muy grande, pero Colombia decidiera no hacerle caso al sistema de justicia mexicano y dijera, no, usted véngase para acá, parce, aquí le vamos a dar cobijo. Sería también, ahí yo me pregunto si todos estos que están ahorita diciendo que con gusto irían a marchar a Ecuador a una guerra, estarían igual de dispuestos a declararle la guerra a Ecuador si Ecuador hiciera lo que hizo México de brincarse la jurisdicción. Pero bueno, ya sabemos que este gobierno tiene muchísimos pendejos útiles que solamente sirven para inflarle el ego, inflarle números y viven todavía ilusionados con que Andrés Manuel va a venir a, a salvarlo todo. Pero bueno, hasta aquí este extracto y como siempre, darle like, compartir, suscribiros, dejadme un comentario. Les dejo aquí abajo mis redes sociales, ya sabéis Twitter, que es donde más activo estoy y es donde me podéis dejar cosas si queréis que reaccionen. Mis redes sociales y el enlace a Amazon para que podáis comprar mi libro que se llama Canasta de Bebillos de Lana Negra. Hasta otra, chavales.